talde bezala zelan jokatzen da benez. Normalien partio guztixe talde bada, defentsa eta erdikanpo eta aurrelarisek leku gutxietan jokatzen dabe, defendidu oso ondo egiten dabe, eta gero baloiaz bebai, ba, normalien gure dabe, hoxe, baloi okitie, egalitatik jokatie, eta, bueno, gero badaki ez, Ocampos eta Navas eskumatik, ero Suso, eta Ocampos igual eskerretik, eta gero Akuña laguntzen, ez, orduen, ni pentsot oso talde hona dekiela, baina, bueno, bebai, zuk esasun moduen, hastien jokatuen jabe partiu, eta nekatute dauzen, edo aldaketak egiten da bien. Eta zein da zure uste Sevillaren gabezia nagusia? Gabezia zer? Debilidad. A ber, ontxe bertan bentsat, gol asko ez da usartzen. Nik esatot hori, ez, eta igual, ez dakit zapatuen ze pasako dan, baina pentsot baloi ondo erabiltzen dabiela, defentsan be ondo dabizela, igual, erremate geisha eskatu kotze igual euren entrenatzaileak, ez? Ni pentsot hori mejoretan da badabe, oso talde ona izango dela, eta, bueno, ona bada, ez? Baina, ja, Champions irabazteko, edo Ligi irabazteko, ero, olako zozer igual faltako. Eta zer egin beharko du Eibarrek kontrariei aurre egiteko? Gu isen, ezaot, baloi erabiltzen dabiela batzuetan atzetik eta guk aurrera joen baloia lapurtzeko, seguru lapurtzen badugu aukerak okiko dugu zela, bestelan guk erasoak egiten boduguz bat dan gure areatik oso gatxe izango da, ze horrek talde bezala oso ondo defenditzen die, eta gure asmo izango da lapurtzi baloiek, eta bueno, ez egote eurek talde guztizet defenditzeko, ez, 3-4, 5 jokalari kentzen bozuz, bueno, errezau izango da guretzat. 7 partidu jokatu ondoren, taldea hasi da ja zuk gura duzu moduan jokatzen, edo oraindik berriz. Bueno, a ber, ez da, batzuetan denporizkatzozu, eta esatoz, bueno, ja, 7-8, 10 partiotik, izen biga talde bat, gero, 15. partidue topetozu talde hon bate aurrien, eta ezazu, ez? Batzuetan ez da bakarrik zuk zer egitesun, bai kontraizio ez egiten da, ez? Domekan jokatu genuen Osasunon kontra, Osasun on baten kontra, eta, bueno, alegin egin genuen gu izeteko, batzuetan izin ginen, baina beste batzuetan eurek gu baino hobiauek izan ziren, ez horregatik esatot, astiro, jente asko sartu da barrizik eta azkenengo momentuen, gure jokuaz hasi bide jokatzen, eta, bueno, ni pentsot, entrenamentuekin eta partiduekin, helduko diela. Sevillak Europan martitzean jokatu zuen, hurrengo astean berriro Europan jokatuko du. Zuen mesederako izan daiteke edo... Normalien, hori badakize, zenbat partideken, normalien badakize plantilla hon bat gure da bietxie, eta normalien bebai gure dabe aldaketa asko etxeko partio batetik bestera. Normalien, Sevillak ez da hobitzen hainbeste aldaketa. Bado bat ema sanzion haute, bebai lesion haute atzo, ez arañun zintzan, lesion hauzen beste jokari bat, gero COVID-ekin beste bat egonda bebai, ez dakit zelan egongo dien, eta zelan egongo dien, sobre todo aldatzeko, ez jokarisek, ero jende berdinek jokatu biharko dau, ez. Horrek asko iseten da, hasien gaointxe temporadi eta jenteak esango da, hasiera bakarrik izen da, ez, eta aldi aguanta 3-4 partio segiduen, baina normalien gero neguena heltzen da eta igerritzen da, ez, horregatik nik ez dakit zerrengo da, baina, bueno, azkenien plantilla hon badeko, jokari hona dekoz, bankiluen bai, eta nik pentsa dut ez da behilako igerriko martitzeneko partidua. Pizkoa zela beroa da, badakizue bertan zaik gabe jokatzen zer
Azkenien, pentsu dut, ez dakit estadistikak zelan dauzen, baina oin ez da, hoxe, txien jokatzo zunien, lehen puntuek liga amaieran, esatozuz, 42 punto. 30 etxien eta 12 kanpuen. Ni pentsatu oin, diferentziak itxi hau izeten dala, ez? Eta ni pentsatu horregatik dala. Azkenien, publiko barik, arbitro ebe tranquilo egoten da, eta publiko bakarrik izeten die, suplenti dauzenak, ez? Horrek, eta baten da zarati orduen. Ni pentsatu hor danak igerri egiten dugu publiko barik jokatzi, ez? Eta ni pentsatu Europe igerriko da biela. Aukera argiak sortzea kostatzen ari zaizue. Bai. Zertan lortu behar duzu euriko? Ni pentsu dala zelan sartu area barrure, ez? Konzentrazioaz, desmarkan bisa kontraixotik, zentrok botaten duguz, baina azkenien erremate klaruek ez dugu egiten, ez? Orduen, ni pentsu konfiantza geisha eskun bigaiela errematera, ez? Ez bakarrik aurrelariak, pentsetan da golak aurrelariak bakarrik sartu bidea bila, erdikan poko epe bai, eta gero kornerretan eta faltetan atzeko jentipe bai, ez? Azkenien, partio baten eta datuzuz, ez da 6-7 korner, beste 3-4 falta lateralak, hordeko zuz 12 aukera, ez? Golak sartzeko bai, ez? Eta ni pentsatu hoxe, enbidala, konfiantza gehi sartu, eta kolokazio betoaz, bai, batzuetan zentro bat eta hiru jokalari leku berdinera juten ga, ez? Eta hori aldatu enbida. Partidu berezia izango da bereziki, Brian Hill eta Pozorentzat, nola ikusi duzue azken honetan? Bai, hombre, eurek ontxe heldu diona, jokatu dabe partido bat gurekin, hau eurentzat izango da bigarrena, hombre, tempora mordo baten jabe han, beste talde batzuetan egondi bisek segidutei ez Leganesen bat eta beste Granadan eta egondie, baina, azkenin euren etxera doiez, zabatuen gogu eukiko dabe jokatzeko, eta ondo itxeko pentsetot nik, ez? Demostretako, aldabiela, datorren urtien Sevillan geratu, eta nik pentsetot eurentzat partido importantísimo dela. ¿En qué Sevilla esperas tras haber jugado el martes en Champions? ¿Puede afectar desde el punto de vista físico? Normalmente tienen plantillas largas y normalmente cuando sabes la temporada que tienes, sabes que vas a jugar domingo, miércoles, domingo, martes y haces plantillas. Luego la verdad es que los entrenadores somos maniáticos y a veces, aunque tengas una plantilla de 25, utilizas más a 14, 15 jugadores y hay 5, 6, 7 que les cuesta mucho más entrar, ¿no? Y sobre todo ahora al principio. Después, más adelante, pues más cansancios, más lesiones, igual haces más rotaciones, más variaciones. Ahora yo creo que, además el Sevilla yo creo que sí es un equipo que utiliza 15, 16 jugadores, no creo que vaya a cambiar mucho del día pasado. Habrá que ver la gente lesionada, sancionada con el COVID que tenga y a partir de ahí, pues me imagino que tendrá que hacer la alineación. ¿Los dos últimos partidos te hacen pensar que el Eibar va encontrando poco a poco su idea de juego? Sí, porque nos va a costar hacer gol, nos va a costar generar, porque al final, pues espero que la gente que ha venido nos den esa frescura para poder irnos en 1 contra 1. Hasta ahora era difícil irnos en los 1 contra 1, nos basábamos bastante en centros y posibilidades de remate o rechaces. Yo creo que ahora a ver si podemos tener esa otra variante que es el 1 contra 1 y poder meter goles de otra forma, ¿no? Y bueno, son gente que recién ha llegado, que también extranjeros algunos que todavía no entienden o no me entienden a mí lo que les pido, y poco a poco con los entrenamientos y con los partidos espero que sí, ¿no? Que cojan rápido lo que queremos de ellos, porque al final si no, pues no sé, por ejemplo el día pasado contra Osasuna, Quique trabajó un montón, pues porque un poco todavía yo sí no tiene cogido lo que de verdad pedimos cuando jugamos con 2 delanteros, ¿no? Pero bueno, te da otras cosas, pero queremos que coja rápidamente para adaptarse al segundo delantero. ¿Del equipo de Lopetegui qué destacarías?
el bloque, el equipo, juegan muy juntos, defensa, centro de campo y delantera. Normalmente el juego por bandas en ataques es muy fuerte, sobre todo por derecha con Navas, y luego pues el que juegue, ¿no? Suso o si no Campos. Luego por la izquierda ha jugado Campos con Acuña, me imagino que jugará esta vez, o Escudero también está. Yo creo que es buen fútbol, te entretienen por dentro con Joan, con Rakitic, con Fernando, con Gudel, para intentar sorprenderte por fuera, ¿no? Y luego, bueno, pues las llegadas que tienen, porque parece que solo juegan con uno arriba, que es o De Jong o Nesiri, pero luego llega la gente de fuera y llega la gente del centro de campo, ¿no? Y suelen tener opciones, aunque no están haciendo muchos goles. En un rival tan potente, tanto defensiva como ofensivamente, ¿cómo se les puede meter en la? Siendo nosotros, si nos acobardamos y estamos más pendientes de ellos, vamos a sufrir. Somos un equipo que tiene que tratar de robar en campo contrario, y ellos hay veces que cogen esos riesgos. Si somos capaces de hacerles daño, de meterles un susto por lo menos, seguro que ellos también igual tienen que cambiar algo de su estilo de fútbol, ¿no? Y yo creo que es importante conocer al rival, por supuesto, saber que tienen jugadores importantes, pero ser nosotros. ¿Puede beneficiar más el Pizjuán, que es uno de esos campos donde más se nota la falta de público? Sí, porque encima ellos los últimos años que están pues ganando Europa League, en ligas también están llegando a zonas de Champions, y el público, el aficionado de Sevilla está caliente con el equipo, está bien con el equipo, y se nota, ¿no? Al final el no tener el público, pues los jugadores notarán, el árbitro también yo creo que lo nota, el que no haya público para poder pitar más tranquilamente, sin oír nada, ¿no? Sin oír al público y sin pedir nada. Y entonces en ese sentido yo creo que, y se nota, yo creo que los resultados de cada semana, ¿no? Se puntúa mucho más, creo que los de fuera, y no soy de estadísticas, pero ves cada semana que hay equipos de fuera que sacan puntos y que ganan, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es sobre todo mucho por eso, porque por la falta de público. Quienes van a tener un partido muy especial van a ser Pozo y Brian. Sí, será su segundo partido con nosotros, será su primer partido con nosotros en Sevilla, les viene muy rápido, ellos llevan muy poco tiempo aquí, que querrán demostrar que están para poder jugar con ellos. La verdad es que han entrenado bien la semana pasada también. Brian vino más tarde porque estuvo con la selección. Pozo lleva ya más tiempo con nosotros, están a gusto, creo yo, y bueno, y creo que nosotros les vamos a necesitar también, ¿no? Para eso están aquí, que nos van a dar algo diferente a lo que no teníamos, ¿no? Y bueno, pues espero que para ellos y para nosotros pues sea bueno, ¿no? El poder jugar en Sevilla para poder sacar algo. ¿Qué valoración haces de la actuación de Atienza ante Osasuna y también de la de Ñaut en Valladolid? Nos ayudaron a conseguir resultados, ¿no? En Ñaut ganamos, en Valladolid son los dos súper ordenados, entonces ya hay algo que te dan de principio ya, el saber estar en el terreno de juego, el poder defender como equipo. Ellos no van a notar, no van a ser peores que el resto. Quizás les falte más confianza en sí mismos, con balón, el tratar de hacer más cosas, ¿no? Pero yo creo que eso, pues, o lo tienes o lo tienes que ir cogiendo poco a poco, te va dando la experiencia, ¿no? Muchas veces están pendientes más de sus compañeros que de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que están entrenando muy bien, y sobre todo que han cogido muy bien lo que yo les pido a ellos, ¿no? Luego ahora ellos se tienen que soltar un poco más. ¿Vas a seguir contando con jugadores del filial o lo normal es que cuando se recuperen los lesionados bajen al segundo equipo? A ver, ya para empezar esta semana, Ñaut y Unai ya están entrenando con el Vitoria, y estarán para jugar con ellos este fin de semana. Ati se ha quedado con nosotros todavía porque, bueno, se acaba de medio recuperar
Edu Expósito, Recio no está y bueno, Pape ya está para poder jugar, pero ahí necesitamos un jugador más y está con nosotros y lo más seguro que venga con nosotros. Y también es lo malo de tener una plantilla muy amplia, ¿no? Que al final los de abajo o tienen que hacer muy bien las cosas, ser muy superiores a los que están arriba, o si no lo tienen complicado para poder subir, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Tanto para jugar como para poder entrenar, para las dos cosas, ¿no? Porque si al final tú tienes 25 jugadores de campo y si todos están bien, es muy difícil poder subir a nadie para poder entrenar, ¿no? Porque al final estás con exceso de gente, ¿no? Pero bueno, espero que nos ayuden y siempre va a haber bajas de lesiones, sanciones y sabemos que van a estar ahí, ¿no? Preparados para poder estar con nosotros.